Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: «Está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios». Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: «Está poseído por un espíritu impuro». Palabra del Señor. Llama mucho la atención este pecado contra el Espíritu Santo, del cual nuestro Señor Jesucristo nos advierte, porque, según Él, no tiene perdón jamás. Por un lado, el Señor nos da una muy buena noticia: todo pecado será perdonado. Siempre que haya espíritu de arrepentimiento y conversión, no hay ningún pecado, no importa su profundidad, su calidad, su duración, su intensidad, su perversidad, etc., que no pueda ser perdonado por el Señor. Todo pecado puede ser perdonado. Por eso Jesús murió en la cruz. Pensemos en los 10 mandamientos, pensemos en los pecados capitales, pensemos en lo peor que se puede hacer hoy en día. Todo será perdonado si la ovejita perdida se arrepiente y vuelve al redil, y vuelve el hijo pródigo a la casa del Padre. Pero hay un pecado que no será perdonado jamás, y es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica explica, en resumen, que es empecinarse en la maldad. Es elegir, en el fondo, el espíritu del anticristo antes que el espíritu de Cristo. Sabemos que el Espíritu de Jesús es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Reciban el Espíritu Santo, dice el Señor, a sus apóstoles el día de la resurrección. Ese es el Espíritu del Señor. Jesús es la sabiduría y nos envía el don del Espíritu para que nos recuerde todo lo que Él nos enseñó. El Espíritu Santo nos guiará a lo largo de la historia de la Iglesia. Y si nosotros negamos a este Espíritu, entonces no habrá perdón de Dios. Porque en el fondo hay dos posibilidades. O estamos con la mujer vestida de sol, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, y humildemente seguimos el ejemplo de ella, haciéndonos esclavos del Señor, aceptando la voluntad del Padre, aceptando también el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de nuestros pastores que están en comunión con el Papa, que nos hablan según el Espíritu de Cristo. Si nosotros aceptamos eso, estamos siendo ovejas fieles, que siguen al pastor. Pero si negamos las enseñanzas de la Biblia, del magisterio, y preferimos las enseñanzas del mundo, del anticristo, las enseñanzas del racionalismo que se nos mete para justificar nuestros pecados y para empecinarnos en forma contumaz en el espíritu de la maldad, aún sabiendo que Cristo es bueno, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y decimos como estos escribas que venían de Jerusalén: está poseído por Belzebul. Jesús no puede ser bueno, la Iglesia no puede ser buena. ¿Cómo puede ser que la Iglesia esté hablando que el aborto es una inmoralidad?
¿Cómo puede ser que la Iglesia esté enseñando todavía que hay que mantenerse virgen hasta el matrimonio? ¿Cómo puede ser que la Iglesia esté enseñando que cada persona puede elegir su género, su sexo o la identidad que quiera tener? ¿Cómo puede ser que la Iglesia enseñe tantas cosas que ofenden al hombre en su sensibilidad, al hombre moderno, a los derechos humanos como se entienden en la actualidad? Bueno, si uno piensa de esa manera, simplemente se está dejando llevar por el espíritu del anticristo, que no es compatible con el Espíritu Santo. Y ojo, que ese pecado no tiene perdón de Dios, porque en el fondo es decir, Jesús, no me interesa lo que tú enseñas, yo quiero lo que enseña el demonio, el dragón de 7 cabezas y que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, como dice Apocalipsis 12. Prefiero dejarme arrastrar por la mayoría, prefiero dejarme conducir por la masa, prefiero dejarme llevar por este espíritu del mundo que lo siento más cómodo, porque es lo políticamente correcto, es lo que la mayoría piensa, es lo que me hace no quedar mal. ¿Cómo voy a andar defendiendo a la iglesia, su enseñanza? ¿Y qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir las personas de mi trabajo? Etcétera. Entonces, ahí estamos cayendo en el pecado contra el Espíritu Santo. Es bastante fácil, entonces, no ser fiel a Jesús. Por eso el Señor dice que hay que negarse a sí mismo, que hay que tomar el camino estrecho, que hay que tomar la cruz, sobre todo la cruz de la humildad de reconocer que la verdad está en Cristo. Y esta verdad de Cristo se transmite a través de la Santa Iglesia, en su magisterio de 2000 años. Y que, ¿quién soy yo para pretender cambiar el magisterio de la Iglesia o elegir lo que a mí me gusta y dejar de lado lo demás como si la fe fuera un supermercado? Cuando Jesús dice, todo pecado será perdonado, pero menos el pecado contra el Espíritu Santo, Él está como un niño defendiendo a su madre. Se puede aceptar cualquier ofensa, menos que ofendan a la madre de uno. Da tanta pena recordar el gravísimo pecado que se cometió en el año 2019 en el Vaticano, cuando se entronizó y se entró con la Pachamama en la iglesia de San Pedro. Y eran precisamente prelados de la iglesia, apóstoles, cabezas de la iglesia, nuestros obispos, que estaban cargando en los hombros la imagen de la Pachamama, un ídolo abominable, un hecho execrable que hay que decir. Jamás debería aceptarse eso. Fue un grave pecado. Y eso es una ofensa contra la Santísima Virgen, porque esa imagen tenía la forma de una mujer, pero con un niño rojo en el centro, que parecía justamente la formación del anticristo que se está gestando en el mundo de hoy. El espíritu del anticristo está más fuerte que nunca. También se ha infiltrado en ambientes de la iglesia. Y por lo tanto debemos estar con mucha precaución, porque hay que saber distinguir hoy más que nunca dónde está la voz de Dios, dónde está el Espíritu de Cristo. Dejémonos llevar por la voz del pastor y no escuchemos la voz de falsos profetas o de lobos que están vestidos con piel de pastores o de ovejas. Lo que hemos de aceptar siempre, sin ningún temor, es lo que está en el magisterio de la Iglesia. Léase entonces lo que dice la Santa Biblia y lo que está expresado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cualquier otra enseñanza, cualquier otro ejemplo es un error. Pretender hoy en día que yo puedo ser católico y al mismo tiempo adoptar posturas de satanismo, de ocultismo, esoterismo, nueva era, por ejemplo, practicar el yoga, practicar el reiki, ir al tarot, es, lamentablemente, un pecado contra el Espíritu Santo. Si se tiene conciencia
de que eso ofende a Dios, de que se está recurriendo al espíritu de Satanás para obtener dones de adivinación o otras cosas que son muy hirientes al corazón de Cristo y que nos hacen tanto daño en nuestra vida cristiana, y somos persistentes y contumaces y seguimos en este espíritu del anticristo que se manifiesta en la nueva era, en estos ídolos abominables como la Pachamama y otros, ¿no es cierto?, que hoy en día están tan de moda, estamos ciertamente pecando contra el Espíritu Santo. Hay que cambiar, hay que corregirse. Jesús tiene una paciencia infinita. Cuando estos escribas dicen que Él no tiene el Espíritu de Dios, sino que actúa con el espíritu del demonio, siente un dolor terrible en su alma. Y sin embargo, también tiene misericordia con estos hombres, los llama aparte y les explica que eso no puede ser. Si no quieren entender por sus obras, entiendan por la lógica cómo el demonio va a actuar contra el mismo demonio. Un reino dividido no permanece, dice el Señor. Pero no hay caso. Ellos persisten en no querer aceptar a Jesús y en achacarle a Él toda la maldad que está presente en sus propios corazones. Entonces, pidamos hoy día a la Santísima Virgen que nos dé ese espíritu de humildad que ella tiene, para aceptar siempre, con fidelidad, con lealtad, la voz del pastor y nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para estar junto a ella, la mujer vestida de sol, y jamás nos dejemos arrastrar por la cola del dragón de 7 cabezas, que hoy domina en el mundo con sus ideologías y que se hace pasar por el espíritu bueno, el Dios con minúscula, que va a solucionar todos los problemas de la humanidad, pero que en el fondo es el espíritu del anticristo. Que Dios nos ayude en este tiempo de prueba, en este tiempo de persecución de la Iglesia, y nos dejemos cobijar y guiar como niños pequeños por la mano de María, para que no nos equivoquemos y no pequemos contra el Espíritu Santo.